que no resulte complicado. O sea, por ejemplo, lograr una buena ventilación, pues me va a llevar a lograr la eficiencia en el trabajo, pues, de enfriamiento o de calentamiento. Y pues la ventilación, pues, va a estar eh, directamente relacionada con lo que sería esas condiciones climáticas dentro del invernadero. Entonces, vamos ahorita a dar o a mencionar una serie de ideas, tips, más o menos mencionar el camino, y ya más adelante veremos ya en números, en cálculos, algunas consideraciones que se pueden hacer, ¿no?, al momento de generar un diseño o un sistema de control para un invernadero. Sino ahorita la idea principal o lo que quiero eh, que tengamos pues en mente es que en base al diseño agronómico se puede lograr un mejor manejo, o no tanto un mejor manejo, sino un manejo con mejores condiciones, ¿no?, más cómodo, pues vamos a decirlo así. A final de cuentas, el manejo debe ser tal que se me logren las condiciones idóneas para el cultivo que se está desarrollando dentro del invernadero. Entonces es lo que dice ahí, o sea, el rendimiento de un cultivo, es decir, su producción, su cosecha, pues es el resultado final de las continuas interacciones entre el genotipo, la planta pues que se está desarrollando dentro, y el ambiente en el que crece y se desarrolla a lo largo de su ciclo, a lo largo de su ciclo de vida. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? No. No se ve la No, presentación. profe, ya no. No, profe, no se ve. ¿Alguien más? Creo que tomó el control. A ver, voy a volverla a cargar. No se ve nada, profe. Sí, la cargo. Permítanme. ¿No vieron nada desde el principio? Sí, ¿O sí se vio? sí, se vio la primera. Sí se estaba Solo la viendo. primera diapositiva. Ok. Ahí va. A ver. A ver, ahí están viendo la presentación ya. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, ya se ve. Gracias, muy amable. Voy a presentarla así. Bueno, dice que las interacciones, estábamos hablando pues en el cultivo y las condiciones ambientales en las que se desarrolla ese cultivo dentro del invernadero. Entonces se da una interacción ahí entre la planta y el ambiente. Entonces esa interacción o esas interacciones determinan la eficiencia con la que se dan los procesos fisiológicos en la planta, como la fotosíntesis, por dar algunos ejemplos, la fotosíntesis y la respiración. Entonces, vamos a considerar algunos factores ambientales a considerar al momento de realizar un diseño agronómico. Por ejemplo, Profe, dígame. Una duda. Dígame. ¿Sus presentaciones no las va a pasar? Sí. De hecho, creo que ahorita cuando las cargo para hacer la presentación, directamente se cargan En Teams. en Teams, ajá, en la plataforma. Ahorita checo porque ahorita ya no la cargué desde... hay dos formas ahí de cargar. Ahorita estoy presentando mediante el escritorio, pero si no se ha cargado, la subo. De hecho, estuve checando hace un rato. Ven que en la clase anterior que tuvimos,
me preguntaron si también les iba a pasar algunos libros. Estuve revisando a ver qué libros les voy a pasar. Voy a hacer una carpeta, también ahí van a estar en sus archivos. Voy a hacer una carpeta que se llame libros, o libros de manejo, algo así. Para no revolver todas las presentaciones con los libros y demás, les voy a hacer una carpeta exclusiva para los libros y ahí les paso pues la mayor cantidad de libros que tenga, o les paso todos los que tenga. Entonces, Ok, gracias, profe. sí, nada. Esa presentación sí ya aparece, profe, en la segunda. Ok, se llama clase 2. Muy bien. Entonces ahí pues la pueden ir checando ustedes. Vamos a ver los factores ambientales a considerar. Voy a empezar con los climáticos, los que nos importan pues bastante. Una, pues es la radiación solar, es decir, qué cantidad de luz voy a dejar pasar. Hay algunos cultivos que son sumamente susceptibles a la radiación solar. Ejemplo de ellos, pues puede ser el chile pimiento morrón. Los pimientos, ¿no? Los pimientos son muy, muy delicados. Si les llega mayor cantidad de radiación solar, pues puede ser que se manchan y pues eso demerita su calidad. Entonces, lo que ahí en ese tipo de invernaderos, cuando yo sé que voy a hacer una producción de pimiento, pues debo de tener especial atención en el caso de la radiación solar. Otros cultivos que necesito considerar ampliamente la radiación solar son, por ejemplo, las ornamentales, las flores, que se tengan generalmente para los colores y para la pigmentación y demás, ocupan esa parte de la radiación solar. Es algo parecido con lo que ocurre con los pimientos, también para lograr su pigmentación del fruto. Ven que hay pimientos, luego se los venden tipo semáforo, ¿no? Verde, rojo y amarillo. Entonces es importante. La temperatura, obviamente, es un aspecto que yo debo de considerar. Todos los cultivos tienen temperaturas óptimas, ¿no? Va a ser importante definir o saber esa temperatura óptima para yo, en base a ella, diseñar mis sistemas de control. Obviamente, pues es una temperatura óptima, pero esa temperatura óptima puede estar dentro de un rango. Va a haber ocasiones en las que pues yo pueda estar en el límite superior de ese rango, es decir, la temperatura calor, en cuanto al calor, más arriba, o la temperatura hacia el frío más baja, pero que yo permanezca dentro de ese rango. Eso me optimiza pues el consumo energético que yo realice tanto para enfriar como para calentar mi invernadero. No hay que obsesionarnos pues con tener una temperatura siempre óptima, ¿no? Sino más bien hay que tener la temperatura dentro de un rango adecuado. La humedad relativa, pues que también es importante. Hay técnicas pues para hacer ese control de humedad relativa. La luz, la velocidad del viento, bueno, esos son factores climáticos. Por ejemplo, la velocidad del viento me va a incidir en la ventilación pero también me puede incidir al momento de diseñar el invernadero. No vamos a querer que se caiga bueno, desde el punto de vista estructural, que se caiga a consecuencia de una ráfaga de viento, ¿no? El dióxido de carbono en el aire y la precipitación. En el caso de la precipitación, pues generalmente yo voy a construir una barrera, la barrera plástica del invernadero, donde voy a evitar pues que esa precipitación caiga directamente sobre mi cultivo. Existe pues la manera de recolectar toda esa agua que cae para poderla utilizar, ¿no? Entonces son sistemas de captación sistema de captaciones pluviales, ¿no? Vamos a hacer esa parte, esas consideraciones. También en el caso de la precipitación, pues se me va a volver una carga al momento de que exista. O sea, se va a volver una fuerza que va a incidir sobre la estructura. Entonces también se considera cuando se hace un diseño estructural. Luego
los factores edáficos como la temperatura del suelo, el pH, la conductividad eléctrica, los nutrientes, la cantidad y calidad de agua y la concentración de, eh, de oxígeno. Entonces, vamos a ver luego las cosas que tienen que ver con los sistemas bióticos, pues los factores bióticos tienen que ver directamente con lo que es la planta. Por ejemplo, hay muchos estudios en cuanto a la densidad y disposición de las plantas. Por aquí hay gente de horticultura que nos puede comentar más abundantemente sobre estos temas, pero o sea, la densidad pues básicamente se mide el número de plantas por metro cuadrado. Es algo así de a lo que llamamos densidad. Pero también tiene que ver la disposición de ellas o el acomodo que yo voy a realizar. No quiere decir, por ejemplo, si yo hablo de un término de 3.5 plantas por metro cuadrado o 4 plantas por metro cuadrado, no quiere decir que necesariamente en un metro cuadrado, así como valga la expresión, como se dice, voy a encontrar esas 4 plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del invernadero va a haber pasillos, va a haber filas o va a haber camas, donde yo voy a hacer donde yo voy a diseñar la disposición, o sea, la configuración de cómo voy a acomodar las plantas dentro del invernadero. Puede ser que se encuentren separadas a 30 centímetros a lo largo de una cama o tenga 2 hileras, diferentes acomodos, ¿no? Pero al final de cuentas mi densidad no representa exactamente la disposición. La densidad pues tiene que ver en toda la superficie cubierta, cuento cuántas plantas tengo y eso lo divido entre la superficie cubierta y me va a dar un número así, 4, 3.5, etcétera. Pero la disposición va a ser el acomodo de esas plantas. Hay muchos estudios o hay varios estudios que se han desarrollado aquí en la universidad y en otras universidades agronómicas del mundo eh, sobre esa disposición. Por ejemplo, hay recuerdo pues que por ejemplo, el doctor Felipe Sánchez del Castillo, él ha intentado o ha estado trabajando mucho con algo que se llama variedades enanas, creo, algo así, donde la idea es hacer un manejo de la planta a una altura no tan considerable. Si la planta puede llegar a, no sé, 25 racimos a dar, el doctor Felipe la maneja nada más a 8 racimos, ¿no? Pero en ese tipo de disposiciones o de manejo, eso tiene que ver altamente con el manejo, también para que se tenga un rendimiento igual o un rendimiento que sea económicamente viable, pues se tienen que tener altas densidades de plantación, ¿no? ¿Qué se involucra pues ahí en las altas densidades? Pues entre más plantas haya, pues menor va a ser la ventilación, la sombra que se genera entre planta y planta, pues va a ser mayor, o sea, la disposición de luz, de radiación solar, etcétera. También en los acomodos. Otras consideraciones que vamos a tener que ver, pues es en cuanto a las plagas. Pues si se saben o ustedes conocen, ahí en prácticamente todos los invernaderos, siempre hay una mallita ahí que es cuando se abren las ventilas, porque pues debe de permitir el paso de aire. Al abrir las ventilas, pues hay una tela que se llama una tela antiáfidos, ¿no? O sea, no queremos que pasen esos insectos. Y son de diferentes calibres, pero la idea es precisamente evitar el paso de esas plagas. Y después se tienen que hacer, o se debe de considerar la situación para poder hacer un control de esas plagas, ya sea control mecánico, control mediante la aplicación de agroquímicos, etcétera. Entonces, ya sea, seguramente han visto esas, ¿cómo se llaman?
cintas, pues que luego ponen de colores, cintas amarillas o cintas azules. Recuerden que ustedes pues están como destinados a otras situaciones, a otros tipos de manejos dentro de los invernaderos. No necesariamente es hacer, obviamente todo va destinado con la parte de hacer crecer la planta y que esté en sus óptimas condiciones, ¿no? Pero pues nosotros vamos con la visión de generar más sistemas de control. Por ahí hay una tesis que yo dirigí ya tiene años, algunos años, como en el 2014, 2015, por ahí, donde lo que hicimos fue, si han visto esas trampas que atrapan la palomilla y los trips y esas cosas, eh, entonces esas trampitas muchas de las veces no son trampas de control, sino son trampas de monitoreo. Es decir, si llegan ahí y se pegan los trips, la Bemisia tabaci, no sé, creo que ya cambió de nombre científico, pero en aquel tiempo todavía era así. Esas son como tipo platos, esas trampas de monitoreo, pues lo que me van a decir es que existe o no existe incidencia de ese insecto, ¿no? Dentro del invernadero. Repito, no son de control, sino más bien son de monitoreo. Pues lo que nosotros diseñamos era un sistema de control basado en lo siguiente. O sea, lo que se hacía era, se tiene la trampa de monitoreo, pero a la vez se tenía un sistema de visión, es decir, una cámara que le tomaba una foto. Y fue un trabajo bastante interesante porque la idea era que esa foto tomada se llevara a hacer un barrido en mediante MATLAB, mediante un programa, un modelo que se generó en MATLAB, y en ese modelo lo que se hizo fue identificar si dentro de todo lo que tenía ahí pegado la trampa existían insectos, y los insectos que nosotros andábamos buscando. Por lo tanto, se hizo un sistema de control, y a partir de la incidencia o no del insecto, pues se determinaba qué acción seguir, si era poco, si era medio, o si era alta ya la incidencia. Entonces, más o menos es como lo que ustedes pueden generar o desarrollar dentro de un invernadero. Ese tipo de cosas, de sistemas de control. Las enfermedades, muchas veces, igual, por ahí no me van a dejar mentir algunos de los que están tomando aquí el curso, es bien complicado hacer una diferencia entre lo que son las enfermedades de una planta y las deficiencias en cuanto a nutrición. Puede ser que una planta, por ejemplo, el tizón en la papa, ¿no? Lo primero que provoca es que la planta empieza a arrugarse, empiezan las hojas se enchinan, y entonces, pues eso se puede confundir con una deficiencia en la nutrición. O, por ejemplo, la deficiencia de nitrógeno, que la planta se empiece a poner amarilla, ¿no? Pero eso también puede ser que existan chupadores, pues que están incidiendo en la savia que recorre sobre las hojas. Eso, se dice por ahí que ya es prácticamente un ojo muy experto o con mucha experiencia los que pueden hacer esas diferencias entre las enfermedades y las deficiencias nutriológicas o de nutrición. Eso lo comentaba muy continuamente el doctor Efraín, porque hace algunos tiempos, pues yo lo acompañaba mucho, él se dedicaba, aparte de dar clases, también, como era un personaje bastante capaz, luego también se dedicaba a dar asesorías, ¿no? Entonces yo lo acompañaba muchas veces, me invitaba, las asesorías las daba los sábados,
y ahí íbamos los sábados a que diera sus asesorías y pues uno también ahí aprendía, ¿no? Yo nada más lo acompañaba. Bueno, las malezas que ese es un tema a considerar. Las malezas, pues, como tal, no son un tema tan crítico, pues, dentro de los invernaderos. Sí lo son, no quiere decir que no, pero, pues, al tener muchas condiciones ahí controladas, la incidencia de las malezas es menor que a campo abierto. Luego, pues hay algunos sistemas que me van a evitar precisamente la salida de esas malezas, como el ground cover, la cobertura del suelo, o incluso, pues si tengo sistemas eh, como en hidroponía, pues el sustrato debe ser un sustrato limpio, y lo cual me va a llevar a que pues no exista la posibilidad de que crezca maleza, ¿no? Entonces, esa, esa es una situación ahí a considerar. Sin embargo, de todos modos se coloca. Algunos organismos benéficos, como, pues, ¿cuáles pudieran ser? ¿Cuáles conocen ustedes que, este, que los pudiéramos utilizar ahí en los invernaderos? ¿Cuál es lo más común? Pues esos que me sirven para polinizar, ¿no? Los abejones, las abejas, que yo coloco ahí dentro del invernadero y me sirven pues para hacer ese proceso de polinización cuando es necesario. O hay algunos que también, algunas variedades que comen insectos, ¿no? Entonces, pues las voy a utilizar. Son organismos, esos son algunos tipos de organismos benéficos. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo o quiere hacer una participación o alguien que tenga alguna duda? Bueno, creo que no. Voy a continuar. Ya esto, no quiero caer en lo repetitivo. Sin embargo, vamos a comentarlo. Este, para continuar, pues como preámbulo en este tema de la importancia de los invernaderos. Ya sabemos, ya estamos entendidos, pues que controlan y proporcionan las condiciones ambientales óptimas que requieren las plantas para su crecimiento, desarrollo y máxima producción. Esa es una definición que ya debemos de tener como acuñada en la mente. La otra parte es que facilitan las operaciones de manejo. Era lo que comentábamos hoy al iniciar la clase. Es importante que nosotros, al momento de realizar el diseño, pues observemos esa característica que me facilite pues las operaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que pudiera yo hacer? O bueno, como tal, el invernadero facilita esas operaciones. Es decir, no, estoy bajo cubierta pues siempre, la incidencia del sol es menor que a campo abierto. Tengo toda la situación del cultivo ahí a la mano y se busca pues la manera de generar la mayor comodidad posible para el operario. Entonces facilita siempre esas operaciones de manejo. El riego, pues generalmente es riego localizado, donde yo voy a colocar cintilla o voy a colocar pipetas en cada uno de los lugares y llevo prácticamente el agua hasta donde mediante conducción hasta el punto donde yo la necesito. Y entonces eso me lleva a que las operaciones se hagan más eficientes y eficaces durante todo el ciclo de cultivo. Las diferentes operaciones de manejo, ¿no? Y de control dentro del invernadero. Igualmente se proporcionan condiciones de seguridad e higiene en la horticultura protegida. Hablamos pues ahorita que está de moda pues tanto las cuestiones de inocuidad. Pues entonces muchas veces se obtienen cultivos más, vamos a decirlo así, más sanos, más limpios en algunos casos, ¿no? Y eso muchas de las veces es lo que tiene
como ese gancho económico, ¿no? Ese gancho de mercado. Ustedes han visto seguramente cuando hay gente que se pone a vender ahí en el semáforo de Chapingo, ¿no? Y ahí dicen, no, pues eh, son jitomates hidropónicos. Y la gente compra, ¿no? Esos jitomates hidropónicos, pues porque a lo mejor mucha gente no sabe ni qué es la parte de hidropónicos, pero como que suenan a mucha tecnología y como que suenan a que son buenos, ¿no? Entonces la gente los compra y como están ahí en el semáforo de la escuela, pues dicen, ah, es Chapingo, se dedica al campo y muchas veces no son ni siquiera vendedores de la universidad, pero aprovechan ese gancho de mercado, ¿no? Y compran esos jitomates que a lo mejor ni son hidropónicos, ¿no? Pero pues así se dice, porque no necesariamente que estén bajo invernadero, pues van a ser hidropónicos. Entonces, esa es una situación, pero bueno, hay muchos casos, o sea, se puede tener mayor control en cuanto a todas esas circunstancias, o sea, por ejemplo, no están a la intemperie, y de pronto puede haber ciertas bacterias que no son deseadas en el campo abierto. Vamos a pensar así, lo comento así a grandes rasgos, pues en el campo abierto pues puede estar alguien o un animal, un perro, que pues defeque cerca del cultivo y pues esas heces pues al final cuando se secan y demás van a volar, ¿no? Y se esparcen. Y entonces puede ser que haya un problema ahí de higiene e inocuidad cuando, cuando lo cosechemos. Es normal y pues siempre ocurre, pero es en muy, muy menor medida. Por lo tanto, en el caso de los invernaderos se evita pues esa situación, esa circunstancia. Debe haber toda una serie de normas y reglas en las plantaciones o en las plantas de producción. Por ejemplo, debe haber sanitarios, lavabos para las manos, etcétera. Entonces eso se puede facilitar en este caso. Es prácticamente una fábrica de alimentos, ¿no? Vamos a ver la clasificación de los invernaderos. Pues según su forma arquitectónica pueden ser de un solo módulo, unimodulares, o de muchos módulos, multimodulares. O sea, cuando los adosamos, los juntamos, tenemos muchos módulos, así se les denomina multimodulares. Y según el tipo de material de cubierta, pues en el mundo hay dos grandes tipos de cubierta, que es el vidrio y la otra es el plástico. También hay tipo policarbonato, es un plástico más rígido que el plástico normal. Este, por ejemplo, seguramente han visto ahí en un lado del invernadero del Dr. Fitz, que tiene plástico normal, hay un secador solar, el que diseñó el doctor Ángel Garduño, y ese pues tiene una película plástica más rígida, ¿no? Entonces puede ser el caso que existan esos tipos de cubiertas, pues, pero básicamente son vidrio y plástico, los dos tipos de cubierta. Hay algunos ejemplitos de invernaderos unimodulares, las diferentes formas. Por ejemplo, el número 1, que es muy común en el uso es un tipo túnel. Hay, pues tanto el 1 como el 2 se utiliza mucho para la producción de berries y para la producción de fresa, zarzamora en las regiones de Zamora, Michoacán. Seguramente ahí alguien los ha visto, si es de esa región. Los de horticultura ya han ido para esa zona y conocen pues esas estructuras, ¿no? De hecho, muchas de esas estructuras que se utilizan ahí son estructuras móviles que me sirven
me sirven para un ciclo de cultivo y después las retiran y se las llevan para otra tierra que renta el productor, ¿no? A veces no son los dueños de los terrenos y entonces tienen todas esas estructuras, las llevan, las ponen, hacen su producción y se las llevan, ¿no? Las retiran. Luego está el tipo armadura, que es el número 3. Son invernaderitos de un solo módulo, pero son con alta resistencia, por eso tiene toda esa estructuración en arreglos triangulares en la parte del techo. Luego está el número 4, que es un invernadero que tiene una pendiente amplia hacia un lado, es de una sola pendiente, de una sola agua. Y esos invernaderos me permiten tienen buena captación de la luz solar, de la incidencia de la luz. Regularmente se coloca la parte más baja, o sea, la parte de la derecha ahorita, hacia el lado donde sale el sol, para que el invernadero para que el sol, perdón, cruce todo el invernadero en sentido transversal a él, y lograr captar la mayor incidencia de la luz solar. Es algo así como los paneles fotovoltaicos, ¿no? Que ven que tienen una cierta inclinación, pues más o menos esa es la idea con ese tipo de invernadero. Luego, en invernaderos con alta incidencia de lluvia, se puede usar el número 5, donde se tiene ahí buen desalojo hacia un lado, hacia el otro. Es un invernadero de 2 aguas, ese número 5. También se le llamaba tipo capilla anteriormente, ¿no? El número 6 es un invernadero plano, es el que se utilizó en gran medida en un principio en la región de Almería, España, ese tipo de invernaderos. De hecho, el tipo Almería se llama así, tipo Almería o tipo Parral. ¿Por qué? Porque fue simplemente una cubierta para las plantaciones de parras, para la producción de uva. Entonces, ese invernadero se llama así, invernaderos tipo Parral, y se utilizó mucho en Almería, España. En ese tiempo, pues se empezaron a utilizar, no tanto para el control climático, a lo mejor ya se los he comentado. En esa parte, en esa región, tienen la gran fortuna de que tienen un buen clima, y entonces, pues es clima mediterráneo. Anda, cuando está haciendo frío, pues alrededor de 15 grados, ¿no? Y cuando está haciendo calor, pues alrededor de 30 grados, ¿no? Entonces, pues tienen un clima templado bonito, ¿no? Y entonces de repente la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué es esa condición de poner invernaderos? Sí, generalmente pensamos que los invernaderos son precisamente para lograr un buen control climático. Pues en esa región de España no es precisamente la principal función de los invernaderos, hacer un buen control climático, ¿no? Sino es más bien un medio de aislamiento para el control de plagas, enfermedades. Igual, pues se puede hacer un poco ahí el control de algunos factores climáticos, pero no es su principal función, porque además tienen un buen clima, lo que los lleva a que no tengan o a que tengan mm, consumos energéticos muy bajos. Y entonces, al tener esos consumos energéticos bajos y tener una producción intensiva, lo que generan es que eh, pues se logren rendimientos buenos, o la relación beneficio-costo pues sea mucho más amplia que en otras regiones del mundo, como en Holanda, donde tienen altos costos de producción y sí, pues tienen también alta producción. En Almería seguramente, o según lo que vimos nosotros por ahí, pues tienen rendimientos no tan altos, pero tienen muy pocos gastos, ¿no? O sea, no consumen tanta energía para calentar el invernadero, ni tanta energía para enfriarlo. Entonces, a eso se debe el gran éxito de los invernaderos en Almería. Además, que ahorita ya están viendo, o bueno, desde hace tiempo han estado viendo la posibilidad de utilizar el agua de mar. Ellos, pues esa parte es la región de Andalucía, la región de la costa,
sea, están pegados al mar Mediterráneo. Y su idea pues es utilizar el agua de mar. Hay ciertos estudios, incluso pues hay cosas para en nutrición donde se ocupan algunas sales, ¿no? Y y utilizan agua salada de mar. No es muy recomendable, pues, pero ellos han hecho esos estudios y han empezado a ver la posibilidad del uso del agua de mar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, no sé si alguien de los que está aquí presente, conoce la región de San Quintín, Baja California. En San Quintín, pues está la empresa más grande de producción de hortalizas de México, ¿no? Que se llama, ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Sí, Los Pinos, exacto, gracias. Pues ahí están los pinos, ¿no? O sea, los pinos tienen, pues alrededor ya, no sé ahorita cuánto tengan, estaban en crecimiento. La última vez que yo los visité fue en el 2018 debe haber sido. Tenían alrededor de 1000 hectáreas, algo así, ya de superficie cubierta, ¿no? Y pues también ya empieza a ver ahí el mar de plástico. Igual ellos, su éxito es que utilizan agua de mar para, para sus producciones. Tienen todo un sistema, pues, para, ¿cómo se llama? Para purificarla, para de cierta forma potabilizarla, pero no la potabilizan hasta el nivel del consumo humano. O sea, la dejan hasta un nivel, donde tenga cierta cantidad de sales propias del mar, del agua, y ya no ocupan tanta sal, para la nutrición. O sea, está interesante pues ahí el sistema que tienen, ¿no? en esa región de San Quintín. Ahí han ganado, bueno, han ganado varias veces el premio a la mejor empresa hortícola de México y demás. Y van los presidentes de la República ahí a darles el premio. Ahí nos ha visitado Fox y Peña Nieto y Felipe Calderón. Todos ellos de hecho, hasta crearon ahí pues una especie de mirador, ¿no? Donde hacen sus eventos con los presidentes de la República, que está en la parte alta de un cerro, para que de ahí se alcanza a ver, ¿no? Toda la superficie cubierta de plástico. Y pues está bonita ahí esa parte. ¿Y quién se lo iba a imaginar? La región de San Quintín también, pues es una región de clima árido, semiárido, ¿no? Está seco pues ahí en la región, pero tienen esa planta hortícola. Interesante. Bueno, y vamos a ver, por ejemplo, invernaderos multimodulares. Está ese ejemplo, ahí está un dibujo de una vista isométrica donde están varios módulos unidos, son 3 módulos unidos para hacer una configuración ahí estructural. Es un ejemplo pues de un invernadero multimodular, nada más. Dice ahí, pues nosotros ahorita estamos viendo lo que es el caso de el manejo pues de invernaderos. Vamos a ver el diseño de invernaderos y su relación con el manejo. Cómo se involucran esos dos conceptos, manejo y diseño. Dice, el diseño de invernaderos significa la formulación de hipótesis, la elaboración de modelos, la aplicación de principios científicos e ingenieriles, la consideración de normas o códigos de ingeniería y la realización de cálculos. O sea, todo eso pues implica un diseño de invernaderos, con la finalidad de obtener las dimensiones y características detalladas del invernadero como un sistema que permita su construcción. O sea que son muchas cosas que se involucran ahí cuando uno hace el diseño de invernaderos. Hay muchas empresas ahorita que se dedican a eso, ¿no? Dicen, es una empresa dedicada al diseño de invernaderos.
Pues muchas veces no son empresas dedicadas al diseño, ¿no? Sino más bien son empresas dedicadas a la construcción. ¿Por qué? Porque pues en realidad no están diseñando algo, ¿no? Sino que simplemente adoptan algunas formas que ya existen y se dedican a los principios de manufactura, ¿no? A hacer las piezas, pues, a maquilarlas, a hacerles las perforaciones, a hacerles doblados, a rolarlas, etcétera. Y entonces ya empiezan a hacer como un tipo de rompecabezas y van y construyen ese rompecabezas en un terreno, pero realmente no hicieron un proceso de diseño como tal. Hay mucha carencia pues de esa parte del diseño en cuanto a hacer pues los invernaderos que sean o que generen las mejores condiciones. Muchas de las veces a mí cuando yo doy una plática ahí de diseño estructural de invernaderos, he dado algunos cursos pues de esa parte y siempre la pregunta recurrente es ¿cuál es el mejor diseño, ¿no? de invernaderos? Y eso pues es, no sé, cuando me la hacen yo hasta siento que es una pregunta capciosa, ¿no? Porque pues en realidad no existe un mejor diseño, depende de muchas circunstancias, o sea, la pregunta sería, bueno, ¿y dónde quiere hacer el invernadero? ¿En qué región? ¿En qué parte? ¿Qué es lo que quiere producir? ¿A qué escala? ¿Cuál es el grado de tecnificación que va a hacer? Si va a ser de mediana, alta tecnología o de tecnología baja, tiene dinero, no tiene dinero, etcétera, ¿no? Entonces son muchas consideraciones que yo debo hacer para poder definir el mejor diseño. Entonces, para cada circunstancia va a existir o debe de existir un diseño idóneo bajo las restricciones que se tengan. Entonces, no puedo yo decir, el mejor diseño de invernaderos es el tipo capilla o el tipo, el unimodular o el multimodular, etcétera. No, sino eso depende de las condiciones que son propias para cada caso, ¿no? Entonces, eso lo debemos de saber, pues, y lo debemos de defender, porque ustedes en algún momento se los van a decir, ¿no? A la gente de horticultura o incluso a la gente de mecánica. Bueno, ¿y cuál es el mejor diseño? Y les digo eso porque a mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? Este, más, pues yo creo por la parte esa a la que como que es mi línea de investigación y es recurrente pues esa pregunta. O cuál es la mejor forma de invernaderos. O cuántas formas de invernadero existen, ¿no? Es otra pregunta. Y entonces, pues uno se queda con esa idea. No está, debe haber un número finito, pues, pero existen gran cantidad de formas. O sea, ¿por qué? Pues depende, en dependencia de la imaginación humana, que le han puesto ventanas en la parte cenital, una, dos, que lo han hecho tipo sierra, que lo han hecho tipo sierra curvo, que le han puesto muchas formas, y pues a lo mejor cada una de esas formas se adapta a alguna región o ha funcionado en algún lado y en otras no, ¿no? Eh, pues es importante pues conocer esa situación. Miren, voy a enlistarles aquí, a comentarlo más o menos, cómo sería el diseño de invernaderos en el contexto de los proyectos. Ojo, hay que aquí observar o tomar nota de esta situación. Muchas de las veces, recuerdo bien esta diapositiva o esta lámina, cuando la creamos, que la hicimos, fue todo un debate, pues ahí, para llegar a esos 10 puntos que debería de tener un proyecto de invernadero. Es decir, no es un procedimiento, bueno, es un esqueleto, una guía sacada así nada más de un solo lugar, ¿no? De un solo autor, en cuanto a lo que debe de contener un proyecto de invernadero. ¿Por qué? Porque lo discutimos y lo analizamos, lo dialogamos bastante. Recuerdo que
Por ahí el ingeniero Lobato tenía varios libros de proyectos, yo tenía otros. Analizamos las propuestas que había mandado en ese año. Esto les estoy platicando hace alrededor de 3 años que hicimos esta lámina. Y entonces discutíamos sobre lo que pedía la Zagarpa, en aquella época todavía era la Zagarpa, y lo que pedía la Conagua, por ejemplo, lo que pedía Firco, lo que pedía FIRA, etcétera. Entonces las diferentes dependencias gubernamentales, qué pedía cada una de ellas cuando evaluaba un proyecto de invernadero. Y es raro, nos damos cuenta que ni en las mismas dependencias gubernamentales estaban de acuerdo en un solo contenido, pues en que dijeran, ocupamos esto, ¿no? En todas y cada una de ellas variaban, o sea, a lo mejor pedía una cosa más o una cosa menos, pero no era homogéneo pues esa situación. Entonces, pues al final llegamos a ese planteamiento que está ahí, donde pues hay que hacer siempre un resumen ejecutivo de sus proyectos, hay que saber, seguramente yo los voy a invitar como trabajo de curso a realizar un tipo de proyecto, pero eso ya lo hablaremos más adelante, donde involucremos, por ejemplo, la parte del resumen ejecutivo. Esa es su carta de presentación de su proyecto, es lo que ustedes deben de manejar al llavazo. Que lo tengan presente. Les platico, por ejemplo, nosotros alguna vez quisimos ir a vender ese proyecto que tiene Ángel del secador solar, ¿no? Y en aquel momento yo recuerdo que fue una experiencia, pues a final de cuentas, pues de eso no dependía nuestra supervivencia, ¿no? Pero pues sí dependía mucho, o bueno, fue una experiencia que nosotros, al final cuando nos regresamos, veníamos contentos, no tanto porque nos aceptaron el proyecto, lo fuimos a ofrecer ahí pues a una dependencia de gobierno, ¿no? A la Zagarpa. Pero fue porque al menos aprendimos qué es lo que preguntaban en ese momento. Y a lo mejor no supimos contestar muchas de las interrogantes que se planteaban, pero sí hay datos que hay que tener muy a la mano como datos muy crudos, y esos datos van dentro del resumen ejecutivo. Es decir, así por decir una cosa, de repente si les preguntan cuánto, no, pues, cuánto seca este invernadero de mango, ¿no? Por ejemplo, si voy a secar mango, o sea, voy a deshidratar mango, en el caso del secador solar, ¿cuántos kilos de mango se necesitan para completar 1 kilo? No, pues tanto. ¿Y cuánto se ocupa de mano de obra para llenarlo? No, pues tanto a lo mejor, ¿no? ¿Y cuánto? O sea, todos esos datos al final de cuentas me muestran la viabilidad del proyecto. Entonces todo eso debe de ir en el resumen ejecutivo. Y generalmente haciendo una comparación con un, con un método o con un antecedente que sea pues muy, muy palpable, ¿no? O sea, no, pues si lo seco al sol, a la intemperie, pues tengo tanto de merma, ocupo tanta gente, dura tantos días en secarse, mientras que aquí dura un día, etcétera. Entonces todo eso va en el resumen ejecutivo, ya. La planeación, que es, bueno, la introducción, los objetivos, pero la planeación es una parte muy, muy importante, donde limito pues mi proyecto, los estudios de mercado. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ahorita nada más los comento así. Ahí está resaltado con rojo el estudio técnico. ¿Por qué? Pues básicamente en el estudio técnico es donde van los cálculos, lo que nosotros como ingenieros más sabemos hacer. Es decir, hablar de transferencia de calor, hablar de diseño estructural, por ejemplo,
hablar de sistemas de riego, toda esa parte, que lo podemos hacer, pues, ¿no? Entonces, es decir, voy a utilizar un sistema de riego por cintilla, de acuerdo a mi condición de una superficie cubierta de 2 hectáreas, voy a necesitar tanto caudal de agua, lo cual me lo puede entregar una máquina, que tiene un motor de 15 caballos de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones de cálculos y de números, pues yo los voy a hacer ahí en ese estudio técnico. Y luego, no, pues voy a usar columnas de 2,5 pulgadas porque resisten una fuerza de compresión de, no sé, 15 kilonewtons, y haciendo un análisis estructural de todo el sistema, con una producción de tanto, la fuerza que se incide en una columna no sobrepasa la cantidad de 12, ¿no?, kilonewtons. Por lo tanto, yo considero que esas columnas tienen un factor de seguridad de tanto, y eso me va a garantizar la seguridad estructural, ¿no? Ahora estas vigas yo las diseño con tal y cual valor, donde el esfuerzo máximo a la compresión y el esfuerzo máximo a la tensión no sobrepasa los 150 megapascales. Por lo tanto, si utilizo un acero estructural A36, donde yo sé que el esfuerzo de fluencia máximo es, bueno, el esfuerzo de fluencia es 255, por lo tanto, también aseguro la resistencia a la flexión. Y así me voy, ¿no?, con cada tema. De acuerdo a la transferencia de calor, al gradiente de calor que existe entre el clima que debe existir afuera y el clima que debe existir adentro, y de acuerdo a las condiciones climáticas, la temperatura media que se ha registrado en esa zona donde se va a construir el invernadero, no sobrepasa o tiene un valor de tanto, lo que me va a llevar a que yo tenga un consumo energético de calefacción en las partes o en las épocas críticas de tanto, ¿no?, un valor, lo que me lleva a que utilice calefactores con una capacidad de tasa de emisión de tasa de aire caliente de tanto, que voy a colocar 3 distribuidos de esta forma dentro del invernadero, ¿no? Entonces yo ya hice el cálculo de todas esas partes, van calculadas, van estudiadas, ¿no?, y medidas y demás. Entonces, pues ahí es donde entramos nosotros de manera más, o sea, donde incidimos de manera más fuerte en el estudio técnico. Y todas las demás partes también. Y no quiere decir que lo demás no importe, ¿no? La recomendación siempre, estoy filosofando a lo mejor mucho, pero pues ni modo, la recomendación siempre que yo hago es que hagamos grupos interdisciplinarios. O sea, no podemos ser todólogos, buenos en todo. Es importante que a lo mejor para realizar un proyecto, y ya un proyecto bueno, involucremos a gente de todos lados, no nada más de Chapingo, ¿no? Pero pues si vivimos dentro de la burbuja ahorita de Chapingo, pues hay que invitar a algún economista, pues, a que nos ayude para la parte financiera, para el estudio de mercado, o por ejemplo para el impacto socioecológico, o el impacto ecológico, pues a lo mejor hasta invitamos a un agroecólogo, ¿no?, un especialista en agroecología, etcétera. Entonces, sí es bien, bien importante. A nosotros una vez nos rechazaron un proyecto en la Zagarpa, no, bueno, no era en la Zagarpa, era en otra dependencia, y la principal idea o la principal razón por la que nos lo rechazaron, pues era que éramos el grupo de trabajo que se mandó como parte de operativo, era pura gente de irrigación y de mecánica. Entonces éramos nada más 2. Teníamos un perfil muy ingenieril, y en teoría nosotros muy buenos, pero no teníamos la parte social y la parte económica y la parte psicológica, toda esa parte. Entonces, pues son importantes también los demás. Pero bueno, ahí el estudio técnico es donde incidimos nosotros de manera más plena. El plan de ejecución, cómo lo queremos hacer, si lo vamos a hacer por etapas, eso es bien importante.
O sea, que seamos realistas en cuanto a los recursos y en cuanto a la capacidad de crecimiento, ¿no? Que lo podamos plasmar ahí. La operación y el mantenimiento. Generalmente se busca que el mantenimiento sea lo mínimo posible, ¿no? Pero es que sea mantenimiento preventivo, no correctivo. Entonces esa sería la situación. Vamos a desglosar muchas de esas partes. Ahorita les dejo esta presentación hasta aquí. Mm, Vamos a desarrollar cada uno de ellos, vamos a platicar algunos cuadros que tengo ahí preparados. Eso sería para la siguiente clase y seguramente ya dentro de 2 clases para la otra empezaremos a hacer algunos cálculos. Entonces, ahorita vamos hasta ahí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna duda que haya surgido, pues es momento. No. Bueno, La profe. dígame, voy a poner la presentación. A ver, dígame. No, sí está bien. Ok, me decía que no. Sí, está bien, jóvenes. Vamos a dejarlo hasta hoy por aquí. Me da gusto saludarlos. Buena tarde. Nos vemos en la siguiente sesión y sígansela pasando bien. Saludos a todos. Dale, profe, nos vemos. Nada más, Gracias. nada más un aviso ahí, a los de servicio social, ahí ya los que no se pueden ir retirando. René, ¿sí estás aquí presente? Sí, soy. Yo creo que mañana me dan tu carta, te la envío, nomás la tenga. Perfecto. Y ya los datos y eso, igual te los envío mañana junto con la carta, no hay problema. Bien, espero su mensaje. Entonces. Órale. Los demás, los otros, ¿cómo está? Sí está por aquí Joel, Chaires. Presente, profe. Nos reunimos ahorita, ¿no? Ya, y platicamos. Aquí los veo. Abro ahorita una reunión en el grupo que tenemos. Sí, muy bien, profe. Ya está, pues. Vale. Saludos a todos, buena tarde. Buenas tardes, profesor. Hasta luego. Luego, profe.